Bueno, yo voy a retomar mi idea del segundo parcial, donde hice una extracción de dos conceptos de cada texto y los relacioné. Los voy a retomar mencionándolos y voy a hacer un poquito más de énfasis en lo último, en lo que considero que es un poco más importante. Bueno, la socioantropología es una ciencia que estudia las conductas, las sociedades, las comunidades, las formas de relacionarse con el otro y con el contexto. Podemos decir que hay dos tipos de socioantropólogos, que están los estructuralistas, que son los que creen que las partes de un todo hacen a la estructura y en eso se centran, no en las partes por separado, sino que se le da un significado cuando están todas juntas. Y después, por ejemplo, los conductistas son los que se centran en las conductas, en las relaciones y en todo esto que han hecho, que hacen y las transformaciones, digamos, ¿no? A lo que va este tipo de observación en las conductas. Con relación a estas dos cosas puedo hablar sobre lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, la vida cotidiana es todas aquellas cosas que nosotros hacemos diariamente, en las que no reparamos, de las que no tenemos registro y de las que no nos damos cuenta a veces que las hacemos de una forma como por inercia. En base a esto puedo hablar de lo que es lo natural y lo naturalizado. Podemos decir que lo natural, según Vincent Márquez, una cuestión así como muy resumida, lo natural es lo propiamente biológico del cuerpo y lo naturalizado vendría a ser la forma en que nosotros saciamos estas necesidades biológicas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Como comer, vestirnos, aprender a hablar y todas estas cuestiones. Bueno, también puedo decir que lo normal es lo que hace la mayoría, que hay muy pocas cosas que están hechas propiamente por nosotros, naturalmente, que todo es algo construido y reconstruido en un contexto con personas que hacen una sociedad, y que la normalidad es relativa y se aplica en relación directa con el contexto donde estamos y nos desarrollamos. Bueno, entonces puedo decir que las sociedades nos predeterminan y nos naturalizan porque nos influencian, porque nosotros estamos dentro de esta estructura. Bueno, después puedo hablar de también, esto tiene mucho que ver con lo que sería el sentido común, ¿no? Que es la falta de cuestionamiento de las cosas que nosotros hacemos normalmente, que a través del predominio del sentido común ayudan a que se naturalice lo social, por ejemplo, de nuestra cultura o de otra cultura. Así que bueno, eso por un lado. También me gustaría agregar que se puede relacionar o de alguna forma tiene mucho que ver con el tema de la primera y la segunda idea falsa de Kurtz. En la primera se habla sobre lo que es tener o no tener cultura. Eso es falso, o sea, todos tenemos cultura porque el ser humano es ser humano porque justamente se desarrolla en sociedad, si no, no sería un ser humano. Bueno, también puedo decir que no existe algo más bueno o menos bueno, o que yo soy más culta porque tengo otros saberes, otros conocimientos, otras costumbres que otra persona. En realidad son diferentes. Y sobre la segunda idea falsa puedo agregar que esta habla sobre la jerarquía natural entre culturas y subculturas. Creo que esto está muy de la mano con el tema de las clases sociales, porque una clase social alta hace las cosas de una determinada forma, por ejemplo hablando de las subculturas y de una sociedad, y otra subcultura, por ejemplo la de la clase baja, hace las cosas de otra forma o vive de otra forma o se sustenta de otra manera, es de menos calidad. Bueno, me parece que en realidad esto no existe porque son, como dije anteriormente, todas diferentes, y creo que estas dos ideas tienen mucho que ver entre sí. Con el tema de lo bueno, de lo malo, de lo de calidad, de lo de mala calidad, de mal gusto, de buen gusto. En realidad es una cuestión de la cultura en la que uno se desarrolla. Después me gustaría hablar también de las herramientas que propone Julieta Quirós en su texto. Creo que hay dos que para mí son muy importantes porque hablan de, por ejemplo, la primera es el acompañamiento de fragmentos de la vida de otra persona y lo que sería la escucha atenta y profunda. Sobre estas dos herramientas creo que son muy importantes porque te ayudan a entender por qué una persona hace las cosas de una forma, para qué, en qué contexto, y uno entiende también por qué las personas reaccionan de esa forma o no, o por qué hace las cosas así. Entonces me parece que es muy importante porque claramente son herramientas para empatizar. Y bueno, eso creo que le hace mucha falta a nuestra sociedad y entre los individuos. Estamos en una sociedad que para mi forma de ver es muy individualista. Y bueno, ahora hablando sobre también un poco del texto de Denis Couché, sobre lo que es la identidad, puedo decir que la identidad también es una herramienta, pero para distinguir
e identificar a una persona, a un grupo, a una cultura de otra, ¿no? Desde la identidad la podemos ver desde dos enfoques que tienen también algo que ver con esto de las estructuras y las conductas. Podemos decir que desde el objetivismo, desde los objetivistas, ellos creen que ya está preestablecida la identidad que nosotros tenemos que adquirir cuando nos desarrollamos en una cultura, ¿no? Que, por ejemplo, las culturas etnográficas o del lugar en que nacemos o de las razas, por ejemplo, los afroamericanos se diferencian de los latinos y esas son como, claro, yo nací en Latinoamérica, esta es mi identidad de latinoamericano. Y bueno, y después están los subjetivistas, bueno, hablando de lo anterior, es como que están dentro de una estructura y toman esa identidad que la influencia la estructura, ¿sí? Y después están los subjetivistas, que son los que plantean todo lo contrario, que la identidad se influencia a través de la conducta y la forma de hacer las cosas de uno, que es uno el que hace a la identidad y no la estructura, y que uno es haciendo su identidad adentro de la estructura, también va reconstruyéndose y construyéndose constantemente, porque bueno, a la vez todo esto de la cultura tiene un contexto que va cambiando a lo largo de la historia. Así que bueno, también dice que este tema de las estructuras es un poco efímero por esto de que va mutando y transformándose y se reconstruye. Bueno, y por último también me gustaría hablar de lo que es lo relacional. Se habla de que las identidades se forman en base a las relaciones entre otras culturas. Por ejemplo, los miembros son los que significan esta identidad en función de las interacciones que se dan con otras personas. Es un modo como de categorizar para organizar los intercambios, la diferenciación, y por lo que más nos diferenciamos es lo que determina nuestra identidad, pero para diferenciarnos nosotros tenemos que hacer cosas que determinen esta identidad, que determinen nuestra cultura y que sea propio de nosotros para con la comunidad, la cultura y no la estructura y lo que nos precede, lo que nos termine determinando. Así que bueno, nada, este ha sido como mi resumen del año. Se me pasó un poquito en minutos, pero bueno, creo que no quería sacar nada porque me pareció muy acotado. Así que bueno, nos vemos pronto.